Bueno, hoy les traigo un nuevo video a YouTube. Después de muchos meses sin aparecer, hoy he decidido aparecer y con un video no de lo mismo de antes, como Las Reinas de Europa, que es una serie que yo estoy haciendo, pero hoy no, porque he decidido volver con algo cortísimo, porque los videos de La Reina de Europa, ya que son biografías, demoran un tanto, así que por ende serían más largos. Y como yo quería subir video pronto, he decidido hacer sobre la Unión Soviética y cómo solucionaron el problema de la vivienda. Como todos sabemos, Rusia es un país muy grande, demasiado extenso en territorio, ocupa 2 continentes, Asia y mitad de Europa, entonces por ende tiene millones de personas. Todo comienza con la Revolución Industrial en el siglo XIX, donde también se da el imperialismo, donde hay grandes imperios, y justamente la Revolución Industrial surge en Inglaterra, en el Imperio Británico, imperio que era el más poderoso de ese entonces, y también existía el Imperio Ruso, donde también el territorio era mucho más vasto de lo que llegó a ser la Unión Soviética y la Federación Rusa hoy en día. Eso hizo que en todos los países en donde se comenzó a dar la revolución industrial, tanto de Europa como de América, hizo que gente del campo comenzase a migrar a la ciudad, ya que también en esos tiempos, si en las ciudades era más o menos el diario vivir, imagínense en el campo. Entonces, si cada vez más gente va migrando a las ciudades, ¿qué se produce? El fenómeno de la cuestión social, donde mucha gente, muchas familias vivían en una casa, donde los salarios eran mínimos, sobre todo si eras menor de edad, eras un niño, te pagaban muy poco y trabajabas muchas horas laborales, y si eras mujer te pagaban menos del salario que el de un hombre y también muchas horas laborales. Y en el caso de Rusia se dio el fenómeno de la revolución industrial en algunas ciudades, en las más principales y en las más europeas, como San Petersburgo, como Moscú, Ekaterimburgo, Kazán, etc. Bueno, y en ese tiempo el Imperio Ruso era gobernado por los zares y ellos gobernaban un territorio inmenso, así que por lo tanto decidió también, para poder contactar, por ejemplo, Vladivostok, que estaba en frontera con China y Corea, tratar de conectarlo de alguna manera con San Petersburgo, que está a la altura de Finlandia, y con Moscú, por ejemplo, que está más cerca de la Europa central. Entonces vieron en la industrialización un modo de unir su país para conectar extremo con extremo, poco a poco por línea férrea. En ese tiempo, ya desde el gobierno de Alejandro II y de luego de su hijo y último zar Nicolás II, comenzaron a unificar el país vía férrea, construyendo lo que hoy llamamos el tren transiberiano, que comienza en San Petersburgo. Bueno, algunos también lo comienzan en Moscú, pero termina en Vladivostok. Ese fue un proyecto que le costó mucho dinero a la corona rusa. El Imperio Ruso no tenía muchos recursos para por sí solo financiar el tren, por lo tanto requirió de platas de privados, inversión extranjera de Francia, por ejemplo, para poder construir un tren, una vía férrea tan larga. Y al tener que bajar en costos, implicaba utilizar tecnología que no era la más recomendable para los trabajadores. Mucha gente murió trabajando en ese tren, y si bien le aseguraba la comida diaria y el pan para ellos y su familia, no trabajaban en las condiciones más óptimas. Mucha gente muriendo mientras la construía, cayendo desde lo alto. Este fue uno de los motivos, más la revolución industrial, que traía la cuestión social y los salarios bajos que se daban
entre la clase baja provocó un descontento con el Imperio ruso. Y esto generó que mucha gente protestara por viviendas, salarios bajos, pésimas condiciones de trabajo, la Primera Guerra Mundial, donde fueron a perder más gente al frente y gastar más dinero del imperio y por ende menos recursos para solucionar los problemas de la sociedad, trajeron consigo a la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa cayó el zarismo, quien también fue el último zar y quien murió trágicamente a manos de los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin. Y como uno de los problemas que tenía la sociedad rusa desde entonces era la vivienda, durante el gobierno de Vladimir Lenin se trató de solucionar la vivienda. Y como no se había gobernado de una forma socialista comunista en ese entonces, nunca se había dado un gobierno así, la forma en que ellos trataron de solucionar la vivienda fue quitarle a ciertos empresarios o las casas abandonadas que dejaron los aristócratas que se marcharon del país o de miembros de la realeza que murieron o escaparon, expropiaron esas viviendas y las repartieron entre ciudadanos comunes. Como también era demasiada gente viviendo, no se le pudo solucionar a todos, pero en parte mejoró un poco, aunque Rusia seguía siendo un país pobre y con también el problema de la falta de vivienda. Y fue durante el gobierno de Stalin que Rusia comenzó a desarrollarse como potencia y el tema de la vivienda se comenzó a solucionar de una manera mejor. Ya no solo se quitaban viviendas, lo que no era moralmente bueno, pero era una forma desesperada de solucionarlo durante el gobierno de Lenin, sino que ya también se comenzaron a construir casas para la gente. Existían durante su gobierno las llamadas Stalinkas, que bueno, en su tiempo no ganaron ese nombre, pero luego sí se les dio ese nombre para un poco diferenciar el tipo de vivienda de bloque comunitario que se daba en su gobierno de los gobernantes que vinieron después de Stalin. Stalin tenía la idea de armar una nueva Unión Soviética, un nuevo país, fundarlo arquitectónicamente, socialmente. Entonces él también comenzó a fundar también ciudades nuevas y darle una nueva visión arquitectónica a las ciudades. Por lo tanto, él comenzó con la idea de los bloques comunitarios. Y bueno, las Stalinkas fueron construidas principalmente para los miembros de alto cargo del Partido Comunista. Para la gente común habían también casas, pero eran casas mayoritariamente de pueblos chicos, de campo, pero eran casonas de gente aristocrática que tenía su segunda casa en los tiempos del zar. Todas esas casas grandes se hicieron casas comunitarias para la gente del pueblo común. Y la élite del Partido Comunista vivía en estos bloques comunitarios llamados Stalinkas. No siempre eran de altos cargos del Partido Comunista, administrativamente hablando, porque a veces eran actrices, actores, músicos, pintores. Y para acceder a este tipo de vivienda tenías que tener un buen historial y agradarle a los altos mandos del Partido Comunista, porque si no vivías como a ellos les gustaba o decías algo mínimamente que pudiera enojar a Stalin, te quitaba la vivienda. Así que durante los últimos años de su gobierno, Stalin, tratando de solucionar el problema de vivienda provocado por la guerra, decidió transferir gente de las grandes ciudades poco a poco a casas comunitarias que habían sido de aristócratas durante los tiempos zaristas y mayoritariamente en las ciudades de Siberia, porque la parte europea donde se dio mayoritariamente la guerra prácticamente quedaron a las cenizas, así que él se dedicó a reconstruir y a crear nuevas ciudades.
Entonces, durante el gobierno de Stalin, la gente vivía, la de la élite, en las stalinkas. En las comunalcas, la gente también de ciudad vivía en las comunalcas, pero vivía más de una familia. Y la gente de campo vivía en una casa patronal que alguna vez perteneció a algún aristócrata afiliado a la realeza o de algún miembro real de la familia imperial. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial pasó que muchos edificios quedaron destruidos en la ciudad que hoy se llama Volgogrado, que en su tiempo se llamaba Stalingrado y que también tiene muchas películas a su nombre, muy buenas por cierto, y se recomienda ver. Es lo que queda como prueba de lo que fue los tiempos de Stalin. Bueno, en San Petersburgo y Moscú aún quedan ciertas construcciones llamadas stalinkas y comunalkas, pero del tiempo de Stalin en las ciudades donde fueron abatidas por la guerra quedan muy pocas. Y eso provocó que el problema de la vivienda vuelva a ser un problema nuevamente. Así que Stalin continuó poco a poco construyendo estas casas, pero no se pudo solucionar del todo, por lo que luego de su muerte se trató de darle una nueva dirección al problema de la vivienda. Entonces, al morir Stalin, asume Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev lo primero que hace al asumir el gobierno es prometer vivienda para todos, y se lo toma bastante en serio. Nikita Khrushchev piensa que si le va a solucionar a todos el tema de la vivienda, piensa que esas casas hermosas y caras no son lo suficientemente eficientes para solucionar su problema. Por lo que él manda a concurso a ciertos arquitectos por toda la Unión Soviética para que le den un modelo de construcción que fuera rápido, barato, pero que sea práctico y eficiente y dure unos cuantos años mientras construían unas viviendas mejor y más equipadas y más grandes. Así que luego de elegir un modelo específico y que se producieran de manera estándar, se decidió que se pusiera en marcha el proyecto. Así que en Moscú se hizo un modelo, el proyecto se pone en marcha y se comienzan a edificar bloques de no más de 5 plantas de altura por el hecho de que no se podía gastar mucho en ponerles ascensores, porque la idea era economizar tiempo y recursos, así que decidieron no hacerlas más de 5 plantas de altura y con una entrada común, y fueron planificadas para hacer barrios ciudades. La idea de construir estos barrios ciudades, así como les llamo yo, pero en realidad el término se llama microdistrito. Era para que todo le quedara cerca a todos y nada le quedara lejos a la gente. Por ende, cada cuantos bloques comunitarios juntos, había en medio una especie de parque. En uno de esos edificios había en la planta baja una farmacia. Cada tantos bloques había una escuela. Y así sucesivamente, por lo tanto todo les quedaba cerca: un hospital, un centro médico más pequeño, la escuela, el supermercado. Entonces a cada persona no le quedaba más de 15 minutos caminando o en bicicleta lo que necesitaba hacer. Entonces de esta manera se descongestionaban más las ciudades y se les daba la vida más fácil a la gente que habitaba la Unión Soviética. Y la mayoría de estos tipos de edificios se construyeron entre 1960 y 1980 y dejaron de construirse porque su idea principal de construirlo era para solucionar la vivienda de forma rápida, con menos costos, pero que abarcara la mayor cantidad de gente posible, y de también reconstruir las ciudades de forma más rápido, porque Stalin no lo pudo terminar en su proyecto de reconstruir todas las ciudades. Y también dejaron de construirse porque con el tiempo se fueron construyendo otro tipo de vivienda que fueran más grandes y, por cierto, cada vez menos agraciadas que las Khrushchevkas y por ende que las Stalinkas, pero ayudaban mucho mejor con el propósito de darle vivienda a todos.
y esta vez eran más grandes y los edificios por ende también tenían cada vez más plantas que en los tiempos de Khrushchev, y que por cierto se les llama Khrushchevkas. ¿Por qué? Porque fueron construidas en los tiempos de Nikita Khrushchev. No es mucha ciencia la verdad. Ahora voy a hablar sobre la estructura de las Khrushchevkas. Eran construcciones de 3 a 5 pisos, poseían de 1, 2 o hasta 3 habitaciones donde se compartía cocina, sala y dormitorios. Su vida útil era de alrededor de 25 años. Hoy en día algunas se han demolido porque su uso ya no es factible y se han desgastado, por lo que la Federación Rusa hoy en día ha decidido demoler y reconstruir estos barrios-ciudades. Luego de que dejó de gobernar Khrushchev, se dieron paso a las Brezhnevkas. Brezhnev pensaba que esas viviendas eran muy chicas y por lo tanto la gente se merecía un espacio mejor en las viviendas, así que decidió ampliar el tamaño a las casas de cada persona, pero hacerlos también más altos, por ende también estéticamente no eran la gran cosa, pero eran mucho más funcionales que las Khrushchevkas, que por cierto las Khrushchevkas ya lo eran, pero mientras más pasa el tiempo más habitantes hay en cada país, así que había que solucionar también el tema de la vivienda. Así que se construyeron las famosas Brezhnevkas. Su nombre obviamente se debe a su apellido, Brezhnev. Y bueno, con el tiempo dejaron de construirse este tipo de bloques comunitarios en general. Durante la Federación Rusa comenzaron a construirse unos tipos de edificios modernos, que también en algún otro video hablaré sobre estos edificios. Y aunque todavía se usan estas viviendas, por lo general gente jóvenes, por ejemplo, heredan de sus padres y estos de sus abuelos las casas. Otros que no tuvieron la suerte de heredar una casa, ya sea una Khrushchevka, una Stalinka, una Brezhnevka, la puede arrendar. Si tú eres extranjero y quieres vivir una experiencia de vivir en uno de estos bloques comunitarios de la Unión Soviética, puedes arrendarlo o comprarlo y también modificarlo, pero en sí, como dije, ya no se construyen más, ya que los que se han demolido se han vuelto a hacer y con otra arquitectura más moderna y bonita. Y bueno, así fue como la Unión Soviética solucionó el problema de la vivienda luego de la Revolución Rusa y luego de la Segunda Guerra Mundial, y como Khrushchev, que se empeñó en decir que solucionaría el problema de la vivienda de la Unión Soviética, y lo hizo. Y bueno, esto ha sido el video, espero que les haya gustado. Hasta luego.